Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con el tema de las integrales, donde vamos a volver a ver el método de sustitución U, pero para las integrales definidas. Como digo, en este vídeo vamos a acabar con las integrales y ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con un tema nuevo donde vamos a ver las aplicaciones de las integrales, pero todavía nos queda muchísimo por saber de las integrales, porque nosotros ya sabemos cómo obtener las antiderivas de funciones muy simples. A simple vista, por ejemplo, cuál es la antiderivada de esta función, ya sabemos que es x al cuadrado entre 2 más la constante. ¿Por qué? Porque si derivamos esta función, ya sabemos que obtenemos x. También, si tenemos una función que es el resultado de haber derivado una función empleando o bien la regla de potencias para funciones o bien la regla de la cadena, empleando el método de sustitución U, también sabemos cómo obtener su antiderivada. Pero como digo, estos son funciones muy simples. Todavía tenemos que saber cómo obtener las antiderivadas de funciones más complejas. Es ahí que una vez que acabemos el tema de las aplicaciones de las integrales, vamos a volver a hablar de las integrales, donde vamos a ver los diferentes métodos de integración que tenemos. Pero como por ahora estamos con funciones muy simples, bueno, pues vamos a ver de nuevo otra vez el método de sustitución U, pero empleado para las integrales definidas. Y tenemos dos formas de obtener las integrales definidas empleando el método de sustitución U. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente, y nos dice lo siguiente: que evalúe la integral indefinida por medio de la sustitución U, es decir, que U es igual a la función interna, vuelva a sustituir U por la función interna en la antiderivada y luego aplique el teorema fundamental del cálculo usando los límites de integración originales cuando x es igual a A y cuando x es igual a B. ¿Qué nos está diciendo aquí prácticamente? Bueno, pues que tenemos que identificar la función interna. Una vez que la identificamos, hacemos que sea igual a U. Una vez que es igual a U, realizando la correspondiente sustitución en la integral indefinida, vamos a llegar a la antiderivada de la función con respecto a U. Bueno, pues una vez que hemos llegado a la antiderivada, simplemente volvemos a sustituir U por la función interna y luego simplemente tenemos que aplicar el teorema fundamental de cálculo, es decir, tenemos que emplear estos límites de integración B y A y realizar lo siguiente: tenemos que evaluar la antiderivada en estos puntos, cuando x es igual a B y cuando x es igual a A, y ya sabemos que los tenemos que restar. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Que una forma alterna, la segunda sustitución, puede evitarse al cambiar los límites de integración de modo que correspondan al valor de U en x es igual a A y en U cuando x es igual a B. ¿Qué nos está diciendo aquí realmente? Bueno, pues recordar lo siguiente: que una vez que obtenemos la antiderivada de la función con respecto a U, nosotros volvemos a hacer la sustitución, es decir, que reemplazamos nuevamente U por la función interna y luego, una vez que la hemos reemplazado en la antiderivada, usamos esa antiderivada para evaluar estos valores de aquí, que son los límites de integración. Bueno, pues en este segundo método nos está diciendo que nos tenemos que ahorrar este paso. Si nos ahorramos este paso, tenemos que cambiar los límites de integración. ¿Cómo obtenemos estos límites de integración? Bueno, pues tenemos que evaluar la función interna cuando x es igual a A y cuando x es igual a B. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener nuevos valores para U, es decir, U sub A, cuando x es igual a A, evaluando la función interna, y vamos a obtener U sub B. Una vez que tenemos estos valores, los sustituimos por los límites de integración que teníamos aquí, por A y por B, y como hemos realizado esta sustitución, nos ahorramos este paso. Simplemente usamos ahora U y no la función interna para aplicar el teorema fundamental de cálculo, es decir, que tendremos nuevamente f de, pero esta vez tendremos a U sub B, menos f de U sub A. ¿Y a qué vamos a llegar? Vamos a llegar al mismo resultado que si hubiésemos empleado el primer método, o la primera forma, mejor dicho. Bueno, pues nos dice que realmente el segundo método es mucho más rápido, y es por ello que tenemos un teorema. Es mucho más rápido porque nos estamos ahorrando este paso de aquí. Bueno, pues aquí tenemos el siguiente teorema. Nos dice que sea U igual a la función interna, cuya derivada es continua sobre un intervalo cerrado, y sea f una función continua sobre el rango de g. Si la derivada de la antiderivada en U es igual a la función en U, y C es igual a G de A y D es igual a G de B, entonces tenemos lo siguiente: esta parte de aquí es igual a esta otra. ¿Cuál es la diferencia? Aquí realizamos la correspondiente sustitución de que U es igual a G de X, como ya hemos visto en vídeos anteriores, pero aquí estamos cambiando los límites de integración. Aquí tenemos a B y aquí tenemos a A, pero aquí tenemos el valor funcional empleando la función g, la función interna, cuando x es igual a A y cuando x es igual a B. Sustituimos B y A por estos nuevos valores, y al hacer esto, bueno, pues simplemente aquí, empleando el teorema fundamental de cálculo para estos valores, para estos límites de integración nuevos, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Cuál es su demostración? Bueno, pues si U es igual a la función interna, entonces su derivada ya sabemos que es igual
a g' de x por el diferencial de x. En consecuencia, bueno, pues ya vemos que esta parte de aquí es igual a esta otra, o lo que es lo mismo, es igual a esto. Recordad que esto ya sabemos por qué es, al realizar la sustitución, pero aquí si os fijáis hemos cambiado los límites de integración. Ya vemos que tenemos que evaluar en la función interna estos límites de integración para obtener los nuevos límites de integración, realizar la correspondiente sustitución, y si realizamos la correspondiente sustitución de estos límites de integración, aquí simplemente tenemos que emplear u. Y como no tenía ningún símbolo en Word para realizar esto, bueno, pues recordar que aquí tenemos AD y aquí tenemos AC, empleando la antiderivada con respecto a u. Bueno, pues como todo esto se entiende mejor realizando unos ejercicios, bueno, pues vamos a realizar un ejercicio donde vamos a ver los dos métodos. Bueno, pues tenemos que evaluar esta integral definida. Ya sabemos que aquí tenemos una función que es el resultado de haber derivado una función empleando la regla de la cadena, porque ya vemos que aquí tenemos la función interna, y si la derivamos, ya sabemos que vamos a tener una constante y también la variable x, que es lo que tenemos aquí. Ahora, para encontrar esa constante, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar realmente la integral indefinida, y para ello, bueno, pues hemos localizado la función interna, ya sabemos que es igual a 2 por x elevado a la 2 más 1, y su derivada ya vemos que es 4x por el diferencial de x. Ahora bien, tenemos que despejar para x el diferencial de x, recordar, bueno, pues ya vemos que obtenemos un cuarto de du. Bueno, pues ya tenemos esto de aquí, realizamos la correspondiente sustitución en la integral indefinida y ya sabemos que obtenemos esta parte, la constante la podemos retirar de la integral y llegamos a esto de aquí. Bueno, pues ahora tenemos que obtener la antiderivada de esta función con respecto a u. Ya sabemos que aquí tenemos 3 medios y aquí en el denominador tenemos 3 medios, o lo que es lo mismo, tenemos un cuarto por 2 tercios, que ya vemos que obtenemos 2 doceavos, o lo que es lo mismo, un sexto. Recordar que aquí tenemos entre 2, ya sabemos que aquí obtenemos 6 y aquí obtenemos 1. Y recordar que tenemos la constante. Bueno, pues aquí tenemos la antiderivada de la función. ¿Cómo tenemos que seguir? Ahora tenemos que sustituir u por la función interna y luego simplemente emplear el teorema fundamental de cálculo. Bueno, pues aquí nuevamente esta vez tenemos la integral definida. Recordar que aquí tenemos los límites de integración y aquí tenemos la antiderivada. Ahora tenemos que evaluar esta antiderivada para estos límites de integración y luego ya sabemos que los tenemos que restar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Le vamos dando solución y ya vemos que llegamos a este resultado, 13 tercios. Simplemente, bueno, pues ya sabéis que tenéis que ir reduciendo todo esto que veis aquí. Aquí veis todos los pasos. Bueno, pues fijaros cómo lo he hecho y llegamos a 13 tercios. Bueno, pues ya vemos que 13 tercios realmente es el resultado de esta integral definida. ¿Y cómo hemos llegado a ello? Empleando el método de sustitución u. Ahora bien, ¿en qué consiste la segunda forma? Bueno, pues consiste en llegar a este punto de aquí y ahora no tenemos que realizar la sustitución u por la función interna, sino que tendremos que cambiar los límites de integración. ¿Cómo cambiamos nosotros, o mejor dicho, cómo sustituimos estos límites de integración? Tendremos que evaluar la función interna para estos límites de integración. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Como digo, aquí tenemos la segunda forma. Y aquí tenemos la función interna, evaluamos la función interna cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 2 y obtenemos estos nuevos valores. Bueno, pues aquí tenemos los nuevos límites de integración. Y aquí, bueno, pues simplemente hemos hecho lo mismo. Aquí tenemos a u, aquí tenemos su derivada, despejando para x y el diferencial de x obtenemos un cuarto de du. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a esto de aquí. Y recordad que ahora estamos cambiando estos límites de integración por estos nuevos. ¿Cómo los hemos obtenido? Empleando la función interna. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues si realizamos esta sustitución, luego no tendremos que realizar la sustitución de que u es igual a la función interna. Bueno, pues para verlo, como antes, llegamos aquí a la antiderivada. ¿Cuál es la antiderivada? Bueno, pues ya sabemos que es esta de aquí, reduciendo esta fracción. Bueno, pues llegamos a esta de aquí. Un sexto por u elevado a 3 medios. Y luego ya sabemos que tenemos aquí 9 y aquí tenemos 1. Bueno, pues ahora, como hemos realizado la sustitución de los límites de integración, no tenemos que sustituir esta u por la función interna, sino que tenemos que emplear o aplicar el teorema fundamental de cálculo empleando u. Bueno, pues aplicando el teorema fundamental de cálculo, esta vez usando u y estos límites de integración, bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ya veis que tenemos aquí a 9 y aquí tenemos 1. Sustituyéndola en u, ya sabemos que antes habíamos empleado la función interna, pero esta vez no tenemos que emplear la función interna, sino que tenemos que emplear la propia u.
Bueno, pues como digo, aplicando el teorema fundamental de cálculo para u, ya vemos que llegamos al mismo resultado. Bueno, pues antes de acabar el vídeo vamos a hablar de los intervalos simétricos. Aquí tenemos un intervalo simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí tenemos esta gráfica, aquí tenemos a menos a y aquí tenemos a. Ya sabemos que las distancias son iguales. Bueno, pues dependiendo si aquí tenemos una función par o una función impar sobre un intervalo simétrico, bueno, pues realmente tenemos un atajo para obtener las integrales definidas. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y aquí tenemos la regla de la función par impar. Nos dice que si f es una función par integrable sobre un intervalo cerrado y simétrico, entonces ya vemos que esta integral definida es igual a esta otra. Y visualmente, para que lo veáis, bueno, pues tenemos nuevamente este intervalo simétrico y aquí tenemos una función par. ¿Cuándo es una función par? Bueno, pues si aquí tenemos x al cuadrado, sustituyendo la x por menos x, si llegamos a la misma función, eso significa que tenemos una función par, como esto que tenemos aquí. Esta gráfica no corresponde a esta función, pero sí que corresponde a una función par. Y aquí que vemos, aquí ya vemos que tenemos un intervalo simétrico, es decir, que desde 0 hasta menos a tenemos la misma distancia que desde 0 hasta a. Ahora bien, ¿qué podemos decir de las áreas? Bueno, pues aquí tenemos este área que va desde menos a hasta 0 y aquí tenemos este segundo área que va desde 0 hasta a. Ahora, como tenemos la misma distancia y tenemos los mismos valores funcionales, recordad que estamos con una función par, que vamos a obtener el mismo valor funcional, sea un valor positivo o un valor negativo para la x, es decir, si tenemos 1 y menos 1, vamos a obtener siempre el mismo valor funcional, como vemos aquí. Bueno, pues como los valores funcionales son iguales y las distancias son iguales, ya sabemos que este área es igual a esta. Si la sumamos, ya sabemos que obtenemos esta integral definida. Ahora bien, ¿cómo nos podemos ahorrar un paso? Bueno, pues ya vemos que realmente este área multiplicada por 2 obtenemos el área total, porque tenemos dos áreas que son iguales. Bueno, pues eso es realmente lo que tenemos aquí. Aquí vamos desde menos a hasta a y aquí vamos desde 0 hasta a. Aquí se me ha colado este 2, no sé por qué, pero como digo, vamos desde 0 hasta a. Es decir, que estamos con este intervalo nuevamente, porque ya veo que aquí tenemos una chapuza. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos a menos a, aquí tenemos a, aquí tenemos una función par. Y ya sabemos que el área que tenemos desde menos a hasta 0 es igual al área que tenemos desde 0 hasta a. ¿Por qué? Porque como tenemos una función par y tenemos la misma distancia, ya sabemos que este área es igual a esta otra. Si la sumamos, ya sabemos que obtenemos esta integral definida. Ahora bien, como se trata de un intervalo simétrico, como podemos ver, y como se trata de una función par, bueno, pues ya sabemos que esta integral definida es igual a esta otra. Es decir, escogiendo este intervalo que va desde 0 hasta a y luego multiplicarle por 2. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí y en este lado izquierdo tenemos el mismo área. ¿Qué pasa si estamos con una función impar? Bueno, pues si estamos con una función impar integrable sobre un intervalo cerrado y simétrico, entonces ya vemos que esta integral definida es igual a 0. Y visualmente, para que lo veáis, bueno, pues cuando tenemos un intervalo simétrico y tenemos una función impar, esta de aquí, por ejemplo, bueno, pues ya vemos que este área que tenemos aquí, que va desde menos a hasta 0, y este otro área que va desde 0 hasta a, ya sabemos que son iguales, pero son opuestos. Si lo sumamos, ya sabemos que obtenemos 0. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y como todo necesita su demostración, bueno, pues vamos a demostrarlo para la función impar, y luego por encima, bueno, pues lo vamos a ver para la función par. Bueno, pues aquí tenemos la demostración cuando tenemos una función impar. Cuando tenemos una función impar y también tenemos un intervalo simétrico. Bueno, pues por la propiedad aditiva del intervalo ya vemos que esta integral definida es igual a esta otra. Recordar que aquí tenemos la gráfica, estamos con menos a, que va hasta 0, y luego desde 0 hasta a. Bueno, pues ya sabemos que la suma del área que tenemos aquí más el área que tenemos en la parte de la derecha es igual al área que tenemos sobre este intervalo cerrado que va desde menos a hasta a. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Este primer área es lo que tenemos aquí, este segundo área es lo que tenemos aquí, y ya sabemos que si la sumamos, obtenemos el área total que tenemos sobre el intervalo que va desde menos a hasta a. Ahora bien, recordad lo siguiente, que cuando tenemos una función par, significa que si sustituimos todas las x que tengamos en una función por menos x, bueno, pues como se trata de una función par, vamos a obtener realmente la misma función. Si nosotros realizamos esto de aquí,
Para esta otra función, como tenemos potencias pares, ya sabemos que vamos a obtener realmente la misma función. Ya sabemos que tenemos menos x por un lado al cuadrado más menos x elevado a 4 por otro. Como tenemos potencias pares, ya sabemos que tenemos x al cuadrado más x elevado a la 4. Ya sabemos que esto es igual a la propia función. Evaluando f de menos x. Bueno, pues sea x igual a menos t, simplemente t es una variable ficticia, bueno, pues si obtenemos su derivada, ya vemos que d de x es igual a menos d de t. Ahora bien, cuando x es igual a menos a y x es igual a 0, bueno, pues ya vemos que cuando x es igual a menos a, t es igual a, porque tenemos menos por menos es más. Y cuando x es igual a 0, bueno, pues simplemente t es igual a 0. Bueno, pues simplemente realizamos la correspondiente sustitución de los límites de integración. Ya vemos que cuando x es igual a menos a, t es igual a. Y que cuando x es igual a 0, ya vemos que t es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente sustitución y recordar que esta vez x es igual a menos t. Bueno, pues aquí tenemos menos t y ya sabemos que su derivada es igual a menos de t. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí realmente? Aquí tenemos menos por menos es igual a más. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y recordar que como estamos con una función impar, ya sabemos que tenemos que llegar a 0. ¿Cómo llegamos a 0? Aquí tenemos a en la parte inferior y aquí tenemos a en la parte superior. Bueno, pues simplemente le tenemos que cambiar de orden, es decir, sustituir la a por el 0 y el 0 por la a. Bueno, pues si hacemos eso, ya sabemos que aquí tenemos que poner el signo opuesto. Bueno, pues llegamos a esta integral definida. Ahora bien, como esto era una variable ficticia, ya sabemos que t es igual a x y que dt es igual a dx. Bueno, pues volviendo a realizar la correspondiente sustitución, ya vemos que aquí tenemos esta integral definida que es opuesta a esta otra. Si la sumamos, obtenemos 0. ¿Qué pasa cuando tenemos una función par? Bueno, pues cuando tengamos una función par, recordar lo siguiente, cuando estábamos con una función impar, ya sabemos que f de menos x es igual a menos f de x. En cambio, si estamos con una función par, ya sabemos que esto es igual a f de x. Bueno, pues esa demostración os la dejo a vosotros. Y para verlo nuevamente utilizando las gráficas, bueno, pues aquí ya vemos que tenemos un intervalo simétrico. Aquí tenemos una función par, porque ya sabemos que los valores funcionales cuando x es negativa o cuando x es positiva obtenemos los mismos valores funcionales. Bueno, pues ya sabemos que el área que tenemos aquí es igual a este otro área que tenemos aquí. Si la sumamos, obtenemos el área total sobre este intervalo simétrico que va desde menos a hasta a. Bueno, pues como estos dos áreas son iguales, ya sabemos que si nos centramos solo en obtener este área y lo multiplicamos por 2, vamos a obtener el área total. Ahora bien, si estamos con una función impar, bueno, pues ya vemos que aquí nuevamente tenemos este área y aquí tenemos el mismo área, pero ya sabemos que es opuesto. Si lo sumamos, vemos que obtenemos 0. Bueno, pues para terminar este vídeo vamos a realizar un par de ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral definida. Si os fijáis en los límites de integración, ya vemos que tenemos un intervalo simétrico, este de aquí. Bueno, pues como tenemos un intervalo simétrico, solo nos tenemos que centrar si tenemos una función par o impar, y para ello tenemos que sustituir todas las x que tenemos en la función por menos x y ver lo que obtenemos. Si obtenemos la misma función, tenemos una función par. Si obtenemos la función opuesta, tenemos una función impar. Bueno, pues a simple vista ya vemos que como tenemos potencias pares, al realizar la correspondiente sustitución de x por menos x, vamos a obtener la misma función. Y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya sabemos que como tenemos potencias pares, ya sabemos que tenemos x en los dos términos. Bueno, pues ya vemos que obtenemos realmente la misma función. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una función par. Como tenemos una función par y tenemos un intervalo simétrico, ya sabemos que esta integral definida es igual a esta otra. Centrándonos solo en el intervalo derecho, ya sabemos que este intervalo derecho multiplicado por 2 es igual que obtener el área para este intervalo cerrado que va desde menos 1 hasta 1. Bueno, pues ¿cuál es el resultado de esta integral definida? Ya sabemos que tenemos que evaluar la integral indefinida. Aquí la tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos estas dos integrales indefinidas. Y aquí tenemos sus resultados y simplemente unimos la constante, aunque realmente la constante no nos incumbe cuando se trata de integrales definidas. Bueno, pues aquí tenemos la antiderivada. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en esta integral definida, llegamos a esta parte de aquí. Ahora tenemos que evaluar esta antiderivada cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 0 y simplemente restarlos, es decir, aplicar el teorema fundamental de cálculo. Bueno, pues aplicando el teorema fundamental de cálculo, ya veis que llegamos a 16/15.
Si queréis obtener la integral definida sobre este intervalo cerrado que va desde -1 hasta 1, sin realizar esto que tenemos en la parte de la derecha, bueno, pues ya vais a ver que vais a llegar al mismo resultado. Pero empleando lo de la parte de la derecha, bueno, pues ya vemos que nos ahorramos bastantes pasos. Bueno, pues vamos a ver el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que evaluar esta integral definida. Nuevamente, ¿qué podemos decir de los límites de integración? Bueno, pues que tenemos realmente un intervalo simétrico que va desde menos pi medios hasta pi medios. Como tenemos un intervalo simétrico, bueno, pues simplemente nos tenemos que fijar aquí si tenemos una función par o una función impar. Como ya vemos que la potencia es impar, ya sabemos que realmente tenemos una función impar. Y para que lo veáis, bueno, pues ya vemos que cuando evaluamos esta función cuando x es igual a menos x, ya vemos que obtenemos la función opuesta. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que como tenemos una función impar sobre un intervalo asimétrico, ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, pues recordar que si tenemos un intervalo simétrico, simplemente nos tenemos que fijar en la función. Si es impar, ya sabemos que es igual a 0. Ahora bien, si es par, ya sabemos que tenemos que evaluar lo siguiente. Si esta función fuese par, bueno, pues tendríamos lo siguiente, tendríamos desde 0 hasta pi medios, la función par, y luego ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por 2. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí este tema. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar un tema nuevo donde vamos a ver las aplicaciones de las integrales. ¡Hasta la siguiente!